Jueves de movilizaciones en Guadalajara y en la Ciudad de México por la desaparición de estudiantes. En el primer estado, alumnos marcharán para recordar a los 3 estudiantes de cine asesinados y exigir paz en el país. Aquí en la capital, familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa pedirán el esclarecimiento de los hechos a 43 meses de su desaparición. Rechazo total de organizaciones civiles, organismos públicos y expertos a la denominada Ley Chayote. El colectivo Medios Libres advirtió que lo aprobado por el Congreso legaliza las malas prácticas de publicidad oficial, viola la libertad de expresión y de información. Matías Almeida ya es el director técnico más exitoso que han tenido las Chivas en 40 años. El rebaño sagrado jugará el Mundial de Clubes en Dubái. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo con Elia Almanza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de La Ciudad y el Mundo, este jueves 26 de abril. Como todas las tardes, por supuesto, les invitamos a que se quede con nosotros en las siguientes 2 horas de información. Saludo con gusto, como todos los días, a Brenda Peña. Hola, Brenda, buenas tardes. Elia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos de La Ciudad y el Mundo. Quédense con nosotros, tenemos muchas noticias. En los deportes saludamos a Oscar Mota. Hola, Oscar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elia, Brenda? Amigos de La Ciudad del Mundo, buenas tardes. Tenemos muchas historias para ustedes. Quédense con nosotros de aquí a las 3. Quédense con nosotros porque mire, todo el equipo ya estamos listos para llevarle la información más destacada de la ciudad y el mundo, porque en estos momentos ocurren cosas importantes. Arrancamos con el resumen de noticias. Padres y familiares de los normalistas de Ayotzinapa marcharán este jueves a partir de las 16 horas del Ángel de la Independencia del Zócalo capitalino, al cumplirse 43 meses de su desaparición, para reiterar su exigencia de la aparición con vida de los estudiantes. Nuevamente, padres, familiares y compañeros de los 3 estudiantes de cine asesinados en Jalisco marcharán este jueves a partir de las 17 horas para exigir paz. La manifestación partirá de la avenida Enrique Díaz de León y Vallarta hacia la glorieta de los desaparecidos en Guadalajara. Pero miren, no es el único caso. La PGR y las fiscalías de Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz y Puebla trabajarán de la mano en la búsqueda e investigación sobre la desaparición de 6 jóvenes ocurrida en la comunidad de San Miguel Xoyaltepec, Oaxaca, en los límites con Veracruz entre el 3 y 6 de abril. Aprueban sin cambios el Senado de la República la Ley General de Comunicación Social, también conocida como Ley Chayote. Legisladores de oposición señalaron que la decisión mantiene el actual modelo de gasto en comunicación social, en el cual se premia a los medios de comunicación afines y se castiga a los críticos. El decreto fue enviado al Ejecutivo Federal para su promulgación. Que no con atender en tiempo lo estamos haciendo en forma. Y que el desacato a la Corte puede ir más allá de lo que hoy se pretende legislar. Tanto la resolución como el Alto Comisionado de Naciones Unidas nos están diciendo que nos estamos equivocando y seguimos en omisión legislativa. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, compartió los resultados de un estudio de opinión de la encuestadora Saba, en donde se ubica con el 34.7% en la intención del voto, seguido de Ricardo Anaya con el 15.4%. En tercer lugar, José Antonio Meade con el 10.2%, Margarita Zavala con 8% y en el cuarto lugar, en la quinta posición, Jaime Rodríguez Calderón con el 1.8%. De gira por Tamaulipas, el aspirante a la presidencia de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, advirtió que mantendrá al ejército en las calles para combatir la inseguridad, pero otorgándoles certeza jurídica. En Tamaulipas estamos viendo que los homicidios y que la actividad económica, estamos viendo que suben las extorsiones y estamos viendo que los créditos bajan, estamos viendo que los robos y estamos viendo que la atención primaria. ¿Y qué queremos en Tamaulipas? En Tamaulipas queremos que la actividad económica y que la inseguridad queremos.
estas palabras que por si fuera poco, si no tuviéramos ya miedo los ciudadanos, todavía generan más. Vamos a platicar de ello también más adelante. Mire, el candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, respaldó la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que los aspirantes independientes puedan contar con una bolsa de financiamiento privado de 422 millones de pesos para su campaña. Por cuanto a mí respecta, ese asunto está absolutamente aclarado y no existe absolutamente ningún procedimiento en mi contra. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente a la presidencia, expresó a través de su cuenta de Twitter que los fiscales deben ser independientes y elegidos por ciudadanos para evitar que los funcionarios públicos hagan lo que quieran con el dinero de la gente. Señaló que si se logra lo anterior, México será poderoso. El exgobernador de Nuevo León, con licencia, reiteró su rechazo al financiamiento público. En otros temas, advierte Antonio Collado, abogado del exsecretario general del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Gutiérrez, que si no entregan a su cliente, pedirá que la Policía Federal ingrese por él al penal donde se encuentra recluido para ser trasladado al reclusorio norte. El comisionado general de la Policía Federal, Manelit Castillo, hizo un llamado ante diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a dignificar los derechos de las y los policías, así como revisar los casos donde uniformados están injustamente presos por haber incumplido con su deber. Esto durante la entrega de la Medalla al Mérito Policial 2017. Un llamado respetuoso a todas las instancias de procuración de justicia a revisar los casos en donde existen policías, hombres y mujeres privadas de su libertad, precisamente por cumplir su deber. Que se revisen absolutamente todos los casos en donde hoy existen familias desintegradas porque la ley se ha aplicado con un sentido de urgencia y no de análisis profundo. Y mire, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que la tasa de desempleo bajó el pasado mes de marzo a 3.2%. Sin embargo, el organismo reveló que el 56.9% de las personas con trabajo se encuentran en la informalidad. En las finanzas, el dólar se compra en 18 pesos con 35 centavos y se vende en 19 pesos con 15 centavos en ventanillas bancarias del país. En el panorama internacional se afinan los últimos detalles para la reunión entre los presidentes de las dos Coreas, Kim Jong-un y Moon Jae-in. Tendrá lugar este viernes en la línea de demarcación militar que divide la península. Concluye la gira de 3 días del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a Estados Unidos. El mandatario francés defendió las conversaciones que sostuvo con su homólogo Donald Trump para un nuevo plan que frene las armas nucleares en Irán. Los deportes, Oscar Mota, ¿qué nos tienes? Adelante. Gracias, Celia. Brenda, amigos de la ciudad y el mundo, en apenas 2 años y medio las Chivas bajo el mando de Matías Almeida han jugado 7 finales y ganado 5 de ellas, lo que ya coloca al argentino como el entrenador más exitoso que ha tenido el rebaño sagrado en 40 años. Las Chivas vencieron en penales 4-2 al Toronto. Está viendo usted imágenes del último penalti de Michael Bradley que les dio el título a las Chivas, y con esto ganaron la Copa de Campeones de la CONCACAF, ese título 26 del Guadalajara, que ya tiene 12 ligas MX, 7 campeón de campeones, 4 copas, 2 títulos de CONCACAF y además una Supercopa. Les platico también que Zlatan Ibrahimovic no jugará el Mundial de Rusia. Lars Rick, directivo de la selección sueca, dijo que habló con Zlatan y le reafirmó su postura de no regresar a la selección, por lo que lo descartó de la lista final a entregarse el 15 de mayo. Ibrahimovic dijo en días pasados que sí iría a la Copa del Mundo. Ahora se confirma que no será como jugador. Y finalmente, hoy es el draft de la NFL, donde se presentarán las nuevas estrellas de esta liga en el estadio de los Vaqueros de Dallas. Browns, Gigantes, Jets, Browns otra vez, y los Broncos tienen las primeras 5 selecciones, y estamos viendo a los prospectos que cumplieron y presumieron sus habilidades atléticas, como Dylan Cantrell, también por supuesto Kentavious Street. Vean nada más la potencia y la fuerza. Aparecerá también el señor Shaquem Griffin, que puede ser el primer jugador con una mano mutilada que es seleccionado en la NFL, y también hay un mexicano que puede ser seleccionado, se llama Luis Pérez, es mariscal de campo y puede salir en las últimas rondas. Compañeras, hasta aquí la información. Muchísimas gracias, Oscar. Más adelante estamos nuevamente contigo, y gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde de jueves en una emisión más, ya casi cerrando la semana, este jueves casi viernes. Pero mire, vamos con información importante. El día de hoy se conmemoran 43 meses
Recordamos a 43 meses esta desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la desaparición forzada de los estudiantes, por lo que se anunció que la acción central de las actividades por las exigencias de presentación con vida será una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Ha pasado un mes más para estas familias que no han descansado en su demanda de verdad y justicia tras el crimen contra sus hijos en Iguala, Guerrero, perpetrado la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hay que recordar, dejó 6 muertos, varios lesionados y las 43 víctimas de desaparición forzada. Con esa marcha se cerrarán las actividades programadas de la jornada en el Corazón 43, por lo cual pues no se dejó pasar el emblemático número. Esto entre parte de las actividades que llevarán a cabo aquí en la capital y posteriormente allá en la entidad, Brenda. Y la interceptación de conversaciones telefónicas entre jefes de grupo criminal Guerreros Unidos en Chicago y sus cómplices en Iguala, que realizaron agencias estadounidenses como la DEA, confirmó que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no fue un crimen de Estado. Esta información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos a la Procuraduría General de la República revela que el ejército no tuvo implicación alguna en estos hechos. El caso Tlatlaya, por ejemplo, en el que se acusó a militares de haber perpetrado ejecuciones extrajudiciales luego de un enfrentamiento con delincuentes en junio del 2014, también se manifestó y dijo que estos se encuentran libres tras haber sido exonerados por la justicia civil, por lo que se debe presumir su inocencia hasta que no haya una decisión judicial que establezca lo contrario. Y es que por supuesto no se iba a dejar pasar este día a 43 meses de la desaparición de los 43 estudiantes, y hay que decirlo, en las últimas semanas también hubo pues actualización de la información, porque precisamente uno de lo que solicitaban los padres esta demanda es que pues no se normalizara, que no se olvidara, que no se dejara de lado, seguir exigiendo por parte de la sociedad a las autoridades que pues siguieran en la búsqueda. Hasta el momento la pregunta sigue en el aire, Brenda, auditorio, desde aquel noche del 26 de septiembre. ¿En dónde están? Las autoridades hasta este momento no han podido dar certeza, las autoridades mexicanas, a los padres de, pues, de entrada, cuál pudo haber sido un móvil oficial, porque sabemos que hay diferentes versiones. Está la llamada versión oficial. Estuvo aquí el grupo interdisciplinario de expertos independientes para platicar, para exigir a las autoridades, después de haber presentado los informes, que bien le dimos cuenta, sobre cuál podrían ser esas otras líneas de investigación. Ha habido rupturas. Hubo en su momento por parte del GIEI, ha habido rupturas por parte de los padres con las autoridades. De hecho, hasta este momento no se han sentado a dialogar, a continuar ahora con el nuevo secretario de Gobernación, por ejemplo, Alfonso Navarrete Prida. Son muchos, son más, lamentablemente, Brenda, son más los pendientes que las certezas en cuanto al caso. Hay que recordar que ya se anunció hace un par de años esta verdad histórica en la que las autoridades pues encuentran por ahí algunos restos en una barranca en Guerrero y empiezan a construir a raíz de ese encuentro, de esa localización de restos humanos, de pedazos incluso de tela en bolsas negras, empiezan a construir esta parte de la versión que los papás desconocen, que el gobierno mantiene, y por eso ha sido renuente a algunas veces este gobierno federal a seguir constantemente en las averiguaciones. Hace un mes aproximadamente sale esta versión que viene desde Estados Unidos, en la que justamente encuentra estas llamadas telefónicas desde Estados Unidos hasta gente de Guerreros Unidos en Guerrero, pero los papás parece que también carecen de la información, que el gobierno les esté previendo de información y de actualización del caso. Y es que dicen los papás, por supuesto, toda detención y lo que abone al esclarecimiento de los hechos es positivo. Sin embargo, ellos dicen, hay que tener mucho cuidado aunque estas indagatorias no regresen al mismo punto del basurero de Cocula, en donde, de acuerdo con las autoridades, pudieron haber sido incinerados los estudiantes. ¿Por qué? Porque este grupo interdisciplinario de expertos independientes, con toda la investigación y con todo lo que llevaron a cabo en nuestro país, pues dijeron, esa no puede ser la ruta. Ellos descartaron totalmente esa versión, por lo que los papás siguen exigiendo, pues sí, que estas detenciones abonen, pero que no se desechen las otras cuatro líneas de investigación que para los papás son imprescindibles. Se las comento rápidamente. 1. El Ejército Mexicano, abrir una investigación exhaustiva contra elementos del Ejército del Batallón de Infantería número 27. 2.
Huitzuco. Las pruebas indican que por lo menos 25 estudiantes de Ayotzinapa fueron llevados a Huitzuco. En la detención participaron elementos de la Policía Federal, de ahí la importancia de la zona y de entrevistar a los elementos del Ejército del 27 Batallón. 3. La telefonía celular. La PGR tiene 1000 teléfonos que están analizando, 17 de estos son de los estudiantes desaparecidos, no los han podido entregar. 4. El trasiego de la droga de Iguala a Chicago como móvil de la agresión, que es uno de los puntos en el que se acercaba con lo publicado recientemente en Estados Unidos, pero pues que no termina de ser debidamente esclarecido. Y es que a pesar de que ha habido ya muchas detenciones en este caso, parece imposible a veces, increíble, ¿no? Incluso de manera internacional ha colaborado gente, personal forense especializado y reconocido internacionalmente en nuestro país, y es una vergüenza para nosotros como nación que no podamos dar con el paradero de un grupo de 43 personas, estudiantes jóvenes, la mayoría menores de edad, que desaparecieron en una noche. Salen de sus casas y nunca más pudieron regresar. Hoy las manifestaciones le daremos seguimiento. Vamos a una pausa y regresamos.